Y Mari sabe que cuando pegamos a ver en el teléfono a veces nos cogen las horas. ¿Saben que me invitaron a la República Dominicana a hacer una campaña? Y el que me invitó me pagó el pasaje y me pagó el pasaje al final de la noche, el último. Mi esposa no podía ir conmigo y a mí me gusta hablar mucho. Resulta que cuando me monté en el avión, fui caminando y caminando hasta casi lo último del avión, donde no había nadie. Y yo dije, de verdad que no hay nadie en este viaje. Voy solo. Y a mí que me gusta hablar tanto. Así que no tengo a quien presentar a Jesús esta noche. Así que el avión despegó, salió, ya dieron la orden de quitarse los cinturones y todo, y yo seguía solo. Y de repente viene un muchacho alto, con una cara de enojado, y yo lo veo que viene derecho y se sienta al lado mío. Y yo digo, wow, no sé ni cómo entrar. Pero está aquí y me dice, ¿sabes qué? Que me vine del frente porque estaba sentado al lado de un pastor y ese pastor me estaba hablando mucho de las cosas de Dios y yo no quiero saber nada de Dios. Y yo dije, me callaste antes de empezar. Así que me quedé callado, no sabía qué decir porque yo sí le iba a hablar de un Jesús que yo conozco maravilloso, un Dios poderoso. Así que me quedé callado. Cuando uno en el camino me dice, ¿y de dónde es usted? Yo dije, yo soy puertorriqueño, no parece puertorriqueño, pero sí, soy de Puerto Rico. Así que cuando llegamos ya, él me dice, ¿y qué usted va a hacer a la República Dominicana? Yo dije, bueno, yo voy a hacer una campaña. Y él me dice, ¿usted es político? Dice, no, una campaña evangelística. Cuando le dije la campaña evangelística, se cayó. Y yo dije, bueno, otra vez sigo solo. Así que íbamos pasando como media hora, llegó él y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo no quiero saber nada de Dios porque lo que pasa es que cuando la gente, mi familia, para la familia mía, para todo el mundo, yo soy la oveja fea de la familia. Y a mí nadie me quiere. Y yo dije, mira, te voy a decir algo. Sí hay alguien que te quiere y te ama. ¿Sabes por qué? Te ama tanto que te sacó del lado de un pastor y te trajo hasta el lado mío simplemente para decirte que te ama. Amén. Y si Dios te ama, tú eres la persona más importante para Dios, porque Dios te sacó de allá y te trajo hasta aquí para simplemente decirte que te ama. Amén. Y déjame decirte que ese muchacho llegó a la campaña 2 noches. Amén. 2 noches. Y era de lejos, parecía aproximadamente casi 2 horas de camino, de Santiago hasta Cotuí. Así que él me dice, cuando yo me vaya a bautizar, yo le voy a avisar. Amén. Y pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años. Recibí una llamada hace como 2 semanas atrás, diciéndome, pastor, hoy me bautizo. Hoy me bautizo. Mira qué grande es Dios. Vino desde allá hasta acá para decirte que te ama y para decirte que a pesar de que tú hayas hecho muchas cosas, cuando tú te entregas a Dios, tu vida va a ser una vida nueva. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia lo que fue la lectura bíblica. Dice allí, San Mateo capítulo 13, los versículos del 44 en adelante, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También, el reino de los cielos es semejante a un mercader que va en busca de buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Nuestro Dios,
te damos gracias porque en esta mañana tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este momento, Señor, tú me escondas para que tú puedas predicar el mensaje de esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda penetrar en nuestras mentes y en nuestros corazones y que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser transformadas para recibir el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y desde ahora te invitamos a que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para muchas personas, el tesoro escondido en esta parábola puede ser la palabra de Dios. Para otras personas, el tesoro escondido en esta parábola puede ser el reino de los cielos. Para otra, puede ser la palabra de Dios. Pero para mí, en esta mañana, ese tesoro escondido se llama Cristo Jesús. Amén. Que una vez que tú te encuentras con Cristo Jesús, renuncia al mundo, renuncia al pecado, renuncia a todo aquello que te aleje de Dios y venga y compre el mensaje, y compre el mensaje, que el mensaje no es una palabra, sino que es una persona en Cristo Jesús. También sigue diciendo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que un hombre va y encuentra y va y vende todo y compra aquella perla. Es lo mismo en otras palabras. Cuando una persona se encuentra con Cristo, se encuentra con el tesoro de vida que se es Cristo, va y renuncia a todo lo que ha encontrado en este mundo y gozoso va y compra el Evangelio. Aunque el Evangelio no se compra, pero es una representación de cómo tú aprecias el mensaje. ¿Saben por qué? Porque el día que Dios nos regaló algo a nosotros, nos regaló el cielo completo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Te has encontrado con el Señor en esta mañana? Te hago una segunda pregunta. Si te encontraste con el Señor en esta mañana, ¿cuál ha sido tu reacción al encontrarte con el Señor en esta mañana? Déjame decirle que, hermanos, a mí me da mucha pena en ver a muchas personas que dicen que tienen a Cristo y no se le ve el gozo, no se le ve la esperanza y viven como aquellas personas sin Dios y sin esperanza, cuando la Biblia me dice a mí que Cristo es la perla de gran precio y tener a Cristo en nuestras vidas es tenerlo todo. ¿Cómo es que yo lo tengo todo y vivo una vida amargada? No me cabe en la mente de que yo digo que tengo a Cristo y vivo como aquellas personas sin Dios y sin esperanza, cuando la Biblia me dice a mí que Cristo es la esperanza del hombre. En cierta ocasión, habían 3 mineros en el este de los Estados Unidos, allá por Boston, Inglaterra, y esos mineros no podían conseguir nada, no encontraban nada. Decidieron mudarse al oeste de los Estados Unidos, a las tierras del Colorado, y allá en esas tierras fueron a hacer la misma función de acá. Empezaron a buscar oro y iban todas las mañanas. Y lamentablemente lo que encontraban era una migaja para el sostén del día. Y vinieron y empezaron a buscar todas las mañanas, a levantarse temprano y a buscar esas migajas de oro. Pero un día se levantaron de costumbre a las 4 de la mañana y llegaron hasta ese campo y empezaron a escarbar y a escarbar, y de repente encuentran un pedazo de oro.
su corazón se puso alegre y empezaron a escarbar y a escarbar de tal manera que se encontraron una mina completa de oro. Ahora, cuando se encontraron esta mina de oro, ¿cómo ustedes creen que ellos mismos empezaron, que ustedes creen que ellos hicieron? Su corazón empezó a palpitar tanto y tanto adentro y empezó el gozo y empezaron a gritar unos con otros. Y uno al otro se gritaba, ya no somos más pobres, somos ricos porque hemos encontrado una mina. El gozo era tan grande que no se podían sostener uno con el otro. Y uno de ellos tuvo una poquita de calma y dijo, es verdad que hemos encontrado una mina, pero para sacarla necesitamos herramientas. Es mejor que nosotros cojamos y nos vayamos a nuestras distintas aldeas, pero hay que hacer un diálogo. Primeramente vamos a hacer un pacto. Vámonos a nuestras aldeas, pero el que diga algo lo va a perder todo. O sea, no va a tener nada de esta mina, lo va a perder todo. Chocaron sus manos, dijeron, ok, vámonos. Se fueron a las aldeas. Cuando estaban en las aldeas, se iban ya a la tienda y compraban un refresco. Y decían, dame un refresco, ¿no? Olvídate del cambio, no me tienes que dar el cambio. Y ahora ellos estaban andando alegres por las calles, silbando, hablando, riéndose. No eran los mismos personajes que la gente había visto, porque en ellos había un cambio de alegría. ¿Saben por qué? Habían encontrado una mina de oro, y esa mina de oro, ellos pensaban que le había cambiado su vida para siempre. Pero se llegó el día. Allí a las 4 de la mañana, cada minero, los tres, con un saco, un pico y una pala, tomaron el saco, el pico y la pala y empezaron a caminar a donde estaba la mina, donde se habían encontrado la mina. Y allí empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar, y ya poniéndose el alba en la mañana, a eso de las 5:30 de la mañana, salen del hueco y de repente ven también a un mar de personas que también le seguía con saco, pico y pala. ¿Saben por qué? ¿Tú dijiste algo? Yo no he dicho nada. Absolutamente yo no he dicho nada. ¿Tú dijiste algo? Yo tampoco. El otro dice, ¿tú dijiste algo? Yo tampoco. Pero ¿saben? Es verdad, nadie había dicho nada. ¿Saben quién lo dijo? El gozo. Ese gozo, esa alegría que había en el corazón, que no se podían callar. Ahora yo te pregunto, mis hermanos, en esta mañana, ¿acaso tener a Cristo en nuestras vidas no es tenerlo todo? ¿Acaso es que una mina de oro vale más que Cristo? Tener a Cristo en nuestras vidas es tenerlo todo. Pero ¿cómo es que yo voy a vivir sin Cristo? ¿Cómo es que yo voy a decir que yo vivo con Cristo y vivo una vida completamente amargada? Cristo es la buena noticia. Cristo es la nueva noticia que se debe predicar a todo el mundo. Y cuando tú tienes una noticia buena, tú no te puedes callar. Tú tienes que decirle al mundo que encontraste a Cristo, porque Cristo es la buena noticia. Recuerdo que mis hijos estaban pequeñitos y íbamos a la tienda Sears. ¿Cuántos conocen a Sears? Íbamos a la tienda Sears y para ese entonces estaban saliendo las neveras, esas que daban agua en la puerta, y mi esposa me dice, yo quiero una nevera de esas, pero con 5 pesos la hora yo no podía comprar eso. Así que le dije, mija, sueña, porque no hay más nada. Los sueños no se acaban. Así que un día me dice,
quiero ir a ver a mis papás a Puerto Rico. Yo busqué el dinero, le pagué, la mandé a Puerto Rico, estuvo allá 2 semanas. Y en eso me llegó un cheque que ustedes conocen de Income Tax. ¿Lo conocen? Pues a mí me llegó ese cheque. Cuando me llegó ese cheque, me llegó bastante bien. Y yo dije, wow, podemos darle el regalo a tu mamá, le dije a los niños. Vamos a darle el regalo a tu mamá. Pero esto es una sorpresa. Ella no se puede enterar de que le vamos a regalar la nevera. Y le dije a los niños, el día que vayamos a buscar a tu mamá al aeropuerto, nadie de ustedes puede decir nada. Esto es una sorpresa. Cuando ella llegue a mi casa, que abra la puerta y se tope con esa nevera plateada allí en la puerta, en la cocina. Se llegó el momento, fuimos y compramos la nevera. Y le garantizo, y le digo con toda honestidad, que nosotros tomábamos agua sin tener sed. Teníamos mucha fiebre por sacar la agua de la nevera. Era la primera vez en mi vida. Así que la pusimos allí, la instalamos. Se llegó el día de buscar a mi esposa. Salimos, nos montamos en el carro, fuimos al aeropuerto. Pero ¿saben qué? Que mi corazón se quería salir del pecho. Y ese corazón hacía... Y digo, wow. Yo me imagino cómo se va a reaccionar mi esposa cuando ve esa nevera. Pero mi corazón era tan grande, le digo a los niños, cállense, no digan nada. Y cuando llegó mi esposa, nos abrazamos, le dimos un besito, bien contentos, todo está. Pero mi corazón está, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Mis hermanos íbamos por el camino y no pasó una milla cuando ya yo se lo dije. ¿Sabes qué? Que la nevera que tú querías está en casa. Hermanos, cuando llegó a casa ya no era sorpresa. Ya iba derechito a ver la nevera. ¿Saben por qué? Porque las buenas noticias no se pueden callar. Pero ¿cómo es que tú tienes una buena noticia y te vas a callar? Tú tienes que hablar de Cristo, porque Cristo es la buena noticia en tu vida. Y si tú te encontraste con Cristo, tú tienes que decirle al mundo que te encontraste con Cristo. Tú tienes que decirle al mundo que Cristo es lo mejor. En esta mañana vamos a hacer un estudio de muchas personas que se encontraron con Cristo y cuál fue la reacción de esa gente. Hay 2 días bien importantes en la historia de este mundo. El primer día fue el día que Jesús nació. Para mí es un día de los más importantes de este mundo. Y segundo, el día que Jesús empezó su ministerio. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 1. Perfecto. Capítulo 1 y el versículo 29. Y mira cómo dice ahí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué interesante. ¿Quién estaba allí? Juan. ¿Estaba con quién? Con una multitud. Pero Juan estaba de frente a la multitud. Pero allá atrás venía alguien. Y de repente, cuando Juan ve a Jesús que venía allá atrás, lo mira y conoce a Jesús y dice en voz alta, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente miró a Juan. Y de repente cuando Juan termina esa frase del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa misma multitud mira hacia atrás. Cuando esa gente mira hacia atrás, ve a Jesús descender, pero esa gente lo que vio fue a un hombre.
Cuando Jesús venía hacia la multitud se torna y mira a Jesús y la multitud se le hace una pregunta en la mente. ¿Quién es él? ¿Por qué Juan presenta a ese hombre como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? La gente mira hacia atrás y simplemente ve a un hombre. Llegó y se hizo la ceremonia del bautismo. Cuando termina la ceremonia del bautismo, todo el mundo se va a su casa. Una multitud completa se encuentra con Cristo y no hay ninguna reacción. Aquí está la profecía del profeta Isaías cuando dijo: en aquellos días el hombre verá a su Hacedor, el Verbo hecho carne habitando en vosotros, mas nosotros no le conocemos. No hay ninguna reacción en aquella multitud que se encontró con Jesús. Continuó Juan diciendo: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocí más para que se fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocí, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre a quien vea descender el Espíritu y quien permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Amén. Mis hermanos, los profetas y los patriarcas habían hablado de la venida del único medio de salvación de este mundo. Los patriarcas y los profetas habían predicado acerca de la venida del Mesías. Ahora, mis hermanos, se encuentra una multitud al Mesías completo y no hay ninguna reacción. Yo lo entiendo. Pero mira lo que pasa al siguiente día. Al siguiente día, Juan hace la misma presentación. El versículo 35. Y dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Esto fue el mismo día? No, aquí dice que fue al siguiente día. Y Juan estaba donde, en el río Jordán, pero esta vez Juan no estaba con una multitud. Esta vez Juan estaba con dos discípulos. Y cuando Juan hace la presentación, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos dos discípulos miraron y vieron a Jesús, pero cuando miraron y vieron a Jesús, ¿qué hicieron estos dos discípulos? Siguieron a Jesús. Miren la diferencia de una multitud completa que se encuentra con Jesús y no hay ninguna reacción, a estos dos discípulos que cuando se encuentran con Cristo, la reacción de ellos fue seguir al Maestro. Ahora de repente Jesús se da cuenta que alguien le está siguiendo. Y cuando alguien siente que alguien le está siguiendo, se detiene y le pregunta a ellos: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y aquellos dos discípulos le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Y enseguida Jesús le dice: ven y ve. Y no crean ustedes que Jesús lo llevó a su casa donde habían buenas butacas. Tampoco habían buenas sillas. El Señor los llevó allí a las rivieras del Jordán, a las orillas del Jordán. Y allí habían buenas piedras, allí habían buenos troncos de árboles.
Y aquellos dos discípulos se sentaron y cuando aquellos labios divinos abrieron la boca para hablar del reino de los cielos, del amor de Jesús, el corazón de aquellos dos discípulos empezó a saltar más y más rápido. ¿Saben por qué? Porque tenían a Cristo al frente y Cristo era el todo para ellos. Dice que uno de aquellos era Andrés. Dice que su corazón tenía tanta alegría en su corazón que no se podía sostener en sí mismo y tuvo que dejar a Jesús allí y salir corriendo por aquella aldea para decirle a la gente que se había encontrado con Cristo. Y dice la palabra que Andrés fue y el primero que encontró fue a su hermano Simón. Y dice que lo agarró y lo apretó y lo estrujaba de una forma que él no lo había visto de esa forma jamás. Cómo lo abrazaba y le decía, Pedro, ven, Simón. Simón le decía, cálmate. ¿Y saben la palabra clave? Y lo trajo a Jesús. Miren, Andrés se encontró con el Señor. La emoción de Andrés saltaba de su pecho. Vino y encontró a su hermano Simón. Cuando encontró a Simón, dice la palabra que lo trajo a Jesús. Hay mucho en esa experiencia. Y lo trajo a Jesús. Ojalá que cuando tú salgas de esta mañana, tú salgas a la calle y puedas decirle al mundo que te encontraste con Jesús. Y no solamente que te encontraste con Jesús, traerlos a Jesús. ¿Cuál ha sido tu reacción en esta mañana al encontrarte con Jesús? ¿Ha sido la reacción tuya la de aquella multitud que cuando se encontró con Jesús muchas preguntas le pasaron por su mente? ¿Quién es ese hombre? Porque Juan lo presenta así. ¿O ha sido tu actitud la de Andrés? ¿Cuál fue la actitud de Andrés? Encontrarse con Jesús, seguir a Jesús. Y no solamente seguir a Jesús, sino que fue y le dijo a las demás personas que se había encontrado con Jesús. ¿Cuál ha sido tu actitud en esta mañana al encontrarte con Jesús? ¿Ha sido tu reacción, la reacción de aquella mujer que cuando se encontró con Jesús, tomó su pelo y lo ungió a Jesús y con el pelo lo empezó a secar y empezó a tratar de tapar el perfume que había echado a los pies de Jesús, pero era imposible? ¿Saben por qué? Porque cuando tú tienes a Cristo, ese aroma va a salir y todo el mundo se va a dar cuenta que Cristo vive en ti. ¿Cuál ha sido tu reacción en esta mañana al encontrarte con el Señor? ¿Ha sido tu reacción la de Enoc? ¿Cuál era la reacción de Enoc? La reacción de Enoc fue caminar con el Señor. Estás caminando con el Señor de tal manera que Dios te tenga que llevar. ¿Cuál ha sido tu reacción en esta mañana? ¿Ha sido tu reacción la de Jacob? Aquella noche tenebrosa, lleno de culpabilidad porque le había fallado a su hermano y a su papá. Y se sentía culpable. Pero ahora de repente se le aparece el Señor a Jacob. Y cuando el Señor se le aparece a Jacob, ¿saben lo que hizo Jacob? Le echó mano y lo abrazó, lo apretó de tal manera que no lo quería dejar ir. Y empezó una lucha, y la lucha ya iba por las 12 de la noche, pero aquella lucha parecía que estaba empezando, y siguió toda la noche,
hasta el otro día casi rayando el sol. Y aquella lucha permanecía de la misma forma. Y Jacob decía, agarraba al ángel. Y el ángel decía, suéltame. Y suéltame y no te suelto. Suéltame y no te suelto. ¿Saben por qué? Porque cuando un hombre se encuentra con Cristo, lo agarra y lo aprieta y no lo deja ir jamás. Para Jacob, esto era la única oportunidad en su vida. ¿Cómo yo voy a dejar ir al maestro? Jamás. Cuando tú te encuentras con Cristo Jesús, lo agarra y lo aprieta y no lo suelta jamás, porque Él es el todo en tu vida. ¿Cuál ha sido tu reacción en esta mañana? En esta mañana el Señor quiere encontrarse contigo. En esta mañana el Señor quiere estar contigo. La pregunta mía para finalizar es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrarse con el Señor? Amén. ¿Te quieres poner en pie? Si tú te quieres encontrar con el Señor en esta mañana, no lo hagas para ti solamente. Ve y dile al mundo que hay un Dios que te ama. Amén. Un Dios que te quiere. Un Dios que no te va a dejar solo. Y que la reacción en tu vida en este momento sea predicar el mensaje. Amén. Oremos. Querido Dios, gracias. 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 Porque tú eres un Dios de amor. Un Dios de paz. Un Dios de misericordia. En este momento, Señor, nosotros aquí estamos para bendecir y alabar tu nombre. Bendícenos y que tu protección sea con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana y durante todo este día nosotros podamos contemplar al crucificado y decirle, santo, 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 Dios Todopoderoso. Y que nosotros podamos decir al mundo que hay un Salvador que nos ama. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén.